Les doy la bienvenida a todas y a todos. Les agradecemos la participación y el compromiso de estar acá, a cada uno y a cada una de ustedes. En esta oportunidad nos vamos a encontrar en esta original charla que denominamos San Martín, un proyecto nacional, en el marco de este agosto sanmartiniano y con el objetivo principal de reflexionar acerca de San Martín, enfocándonos principalmente en su aspecto político, en su visión de la educación y de la economía. Recordando que este 17 de agosto se cumplieron 171 años del paso a la inmortalidad de José de San Martín, invitamos a Pablo Rodríguez, profesor de Historia, coautor del libro Bicentenario de la Independencia, coautor del libro El Cordobazo, articulista de la revista digital Punto de Partida y delegado sindical del SADOR. Y al profesor e historiador Julio Roberto Sánchez, articulista en La Voz, docente y en Barajar y Dar de Nuevo, vicepresidente de la Asociación Cultural Sanmartiniana Merlo, coordinador general en las Olimpiadas de Historia de Merlos Marcos Paz y también destacado como persona destacada de la cultura merlense por el Honorable Consejo Deliberante, autor de los libros El significado de la Revolución y de la Guerra de la Independencia Hispanoamericana y El Padre Ángel, una vida al servicio del pueblo de Dios, coautor de Bicentenario de la Revolución de Mayo y la Emancipación Americana y de Bicentenario de la Independencia Argentina, miembro de la Confederación del Oeste, Docentes por la Educación y la Cultura. Ahora sí, para dar inicio a la charla, le doy la palabra a Pablo Rodríguez, recordándoles que pueden utilizar el chat para ir dejando aportes o inquietudes para que al finalizar la exposición de los dos compañeros podamos habilitar el espacio para responderlas. Pablo, bienvenido, te agradecemos el estar hoy acá y te doy la palabra. Bueno, buenas tardes a todos, gracias a usted, en realidad gracias, digamos, al gremio, ¿sí? por estos espacios que son importantes en cuanto a lo que respecta a la batalla cultural. Antes de entrar en tema, ¿sí? Agradecer, hacer algunos agradecimientos, sobre todo al licenciado Navarro, ¿sí? Quien fue que no estableció el vínculo justamente con Norberto Galazo, ¿sí? Para aquellos que no son del gremio, ¿sí? Les comentamos que tenemos una revista que se llama Punto de Partida y que gracias al licenciado Navarro nos puso en contacto con Norberto, quien nos envió un artículo reflexivo sobre el 9 de julio y un saludo también. Al compañero Mancilla, también, que junto al trabajo que hace y a la página Voz Docente, ¿sí? También contribuye, ¿no? A lo que es esta batalla cultural. Ahora sí, para ir entrando en tema y en esta conmemoración, nosotros por lo general en el ámbito docente, ¿sí? Muchas veces se nos presenta San Martín, la figura de San Martín, resaltando, ¿sí? Un aspecto de sus cualidades, siempre referidas, digamos, a su genio militar. Que si bien, por supuesto, es más que importante ese genio militar, porque dadas las circunstancias, las ideas en aquella época se consolidaban a través de las guerras, de las batallas, ¿sí? Y el genio militar de San Martín fue más que destacado en lo que es la consolidación de nuestra independencia. Y muchas veces la historia oficial, en la mayoría de las veces, durante muchos años, nos ha presentado ese San Martín y ha dejado de lado otros aspectos, como bien decía Claudia, como el político económico, su visión de la educación y algunos otros aspectos. Sobre los primeros, obviamente, el profesor Julio Sánchez va a profundizar. En mi caso, a suerte de soncera, digamos, como se refería a Jaureche, podemos encontrar que a través del tiempo se ha manifestado en los colegios, en el ámbito educativo, la imagen de un San Martín y Rivadavia, ¿sí? Uno al lado del otro, como si estos dos protagonistas de la historia hubiesen perseguido los mismos objetivos. Y nada más lejano, ¿sí? que la disputa, ¿sí? La diferencia ideológica que había entre ellos.
Y esto es pertinente traerlo en estos tiempos porque no hace mucho tiempo, y esto quiero decir 4 o 5 años, alguien había osado inclusive decir que los restos repatriados de San Martín justamente habían Esperá sido... un cachito que muteo esto. Perdón. No sé si... Ahí está. Continuando. Hace unos años, ¿sí? Alguien había osado decir que justamente en gestión de Rivadavia se habían repatriado los restos, ¿sí? De San Martín, cuando en realidad fue gestión de Avellaneda en 1877 y repatriados, ¿sí? Durante el gobierno de Roca. Esto como para que nosotros tengamos presente que lo que conmemoramos, las ideas de San Martín, inclusive aquellos que han desnotado en alguna faceta a San Martín, nos atraviesan el presente. Por eso también es necesario poner sobre la mesa, ¿sí? Estas diferencias que hay entre estos dos protagonistas de la historia. Rivadavia, por supuesto, ¿sí? Planteaba el desarrollo de nuestra nación desde un punto de vista centralista, unitario, por supuesto identificado con los valores culturales europeos, veía justamente el endeudamiento, justamente con la banca Baring, ¿sí? Como un mecanismo de progreso, ¿sí? Para la sociedad, para la nación, mientras que San Martín, por el contrario, proponía la patria grande, y su proyecto de nación hispanoamericano estaba más relacionado con un desarrollo industrial y la protección de las mismas. Entonces, eso que muchas veces se nos ha mostrado, ¿sí? Durante mucho tiempo en el ámbito educativo, responde a una soncera, que por supuesto tiene una intención que es destacar un aspecto y ocultar otros. Para sintetizar, uno, digamos, de las diferencias más grandes entre San Martín y Rivadavia, uno podría enfocarse en un hecho de la historia a partir de 1819, en donde San Martín es requerido por el gobierno de Buenos Aires para que con su ejército defendiera al mismo del avance de Artigas y las provincias del interior, que después, por supuesto, nuestra historia nos ha demostrado, ¿no? Las batallas entre unitarios y federales. San Martín, por supuesto, que se niega o va poniendo excusas para no cumplir con esas órdenes, dado que San Martín tenía buenas relaciones, había correspondencia entre Artigas y los caudillos. Inclusive podemos hacer referencia a que en algún momento cuando San Martín se le preguntó de qué partido político era, él respondió: soy del Partido Americano. Y esto nos muestra la visión de San Martín, de esa patria grande, por encima de las cuestiones, si se quiere, partidarias internas, ¿sí? En las que se desarrollaban obviamente las Provincias Unidas. Entonces, esa evasión de San Martín por responder a Buenos Aires le va a traer, por supuesto, una consecuencia, ¿sí? Sobre todo después de la entrevista de Guayaquil, en 1822, en donde él, ya analizando la situación del ejército y encontrándose inferioridad ante el ejército realista, y analizando también la situación con Bolívar, pide ayuda a Buenos Aires para continuar y terminar con la campaña libertadora, y por supuesto que Buenos Aires se lo niega. A la vuelta, ya en 1823, para seguir sintetizando este preámbulo, 1823, perdón, en Mendoza, San Martín se entera, por supuesto, de que Remedio de Escalada está enferma. Él quiere, por supuesto, ir a Buenos Aires, y ahí en carta con Facundo Quiroga le advierte sobre soldados que están apostados a la vera del camino, con la intención obviamente de apresarlo a San Martín. En otra carta con Estanislao López, él mismo le hace saber que justamente esas partidas tienen la intención justamente de apresarlo para formarle juicio ante un tribunal de guerra por haber desobedecido a Buenos Aires en el 19. A partir de ahí hay toda una guerra de zapa, inclusive una guerra mediática, ¿sí? Que le hace Rivadavia, ¿no? A San Martín, y entonces San Martín emprende su exilio, ¿no? A Europa en 1824. Para ir concluyendo esta parte, queda más que claro que inclusive
en correspondencia con O'Higgins, le manifiesta que justamente Rivadavia ha sido el mayor criminal que ha dado el pueblo argentino, haciendo alusión justamente a todas estas, esta guerra de zapa que le había hecho Rivadavia a San Martín. Así es como San Martín, después de unos años, en sus escritos y su correspondencia, hace un juicio de valor con Rivadavia, hacia la administración de Rivadavia. Y por supuesto la califica de desastrosa y de ruinosa para la nación, no solamente por ese ideal centralista y unitario, sino también porque Rivadavia es si se quiere, es el iniciador de la historia de la deuda externa, ¿sí? Allá por 1824. Y esto constata, ¿sí? Por eso decía suerte de soncera, constata con el pensamiento, ¿sí?, de San Martín, que veía obviamente un desarrollo industrial con su consecuente proteccionismo por supuesto, ¿no?, integrador a todo lo que es América Latina. Sin nada más que decir, más que nuestra tarea como docente, ¿sí?, es tratar de mantener vivos, ¿sí?, los ideales de San Martín en nuestras aulas, ¿sí?, tratar obviamente de reproducir estos aspectos que muchas veces por ahí están solapados, y sobre todo mantenerlos presentes en el presente por estas cuestiones que marcábamos de hace unos años atrás, inclusive, ¿sí?, cuando un argentino osó pedirle perdón al rey de España en nombre de San Martín por la independencia. Eso culturalmente no puede pasar. Nosotros tenemos que estar ahí, tenemos que ser guardianes de esos ideales, porque esos ideales tienen que estar por encima, ¿no?, de cuestiones por lo menos partidistas en lo que respecta a estos héroes, a estos próceres que con su sacrificio y sangre, ¿sí?, de aquellos que formaron parte del ejército, consolidaron nuestra independencia. Así que muchas gracias, y le damos la palabra a Julio Sánchez. También, Pablo, les recuerdo a todos que pueden ir dejando sus preguntas o sus comentarios o inquietudes a través del chat, que después que exponen ambos profesores vamos a dar inicio a la respuesta de todas las preguntas, inquietudes y demás que dejen. Te doy la palabra, Julio. Buenas tardes a todos los compañeros, a todas las compañeras. Muchas gracias por asistir a esta hermosa tarde para recordar al gran zapezuano, al gran San Martín, a este gran hombre de la patria grande latinoamericana. Coincido plenamente con todo lo expuesto por Pablo Rodríguez. La élite portuaria, la oligarquía portuaria de Buenos Aires, unitaria, centralista, liberal conservadora, porque bueno, el liberalismo en esa época, quiero, digamos, para no hacer una historia contrafáctica, era la idea revolucionaria en esa época, que combatía a la idea hegemónica que era el absolutismo real, el antiguo régimen. Y ese liberalismo tenía muchas facciones, tenía varias, por lo menos hay dos facciones bien identificables en esa época. Una revolucionaria, una era muy revolucionaria, que por ejemplo en los jacobinos. Acá en el Río de la Plata, bueno, a comienzo de la revolución tendríamos los morenistas, y después fue continuada por la Logia del Autor por San Martín. Y bueno, hablando del Río de la Plata, justamente Rivadavia era la ala conservadora. Y bueno, esta ala conservadora, como dijo Pablo, después con las guerras civiles, se hizo del poder en esta cierta formación. Y ni siquiera muerto le perdonaron a San Martín no haber apoyado al proyecto de Buenos Aires. Ahí encontramos la respuesta de por qué tardaron 30 años en repatriarlo. Así que bueno. Y acá, vamos ya, puedo avanzar a mi tema. Tenían que escribir una historia para justificar un proyecto liberal, con eje hacia el Atlántico, hacia Europa, más que nada, y que justifique todas las acciones y todo el proyecto económico, social, político y cultural que iban a llevar adelante.
Y bueno, escribir esa historia les resultó un dolor de cabeza, más que nada con la figura de San Martín, porque San Martín, como les dije, él representaba un ala totalmente, que tiene una visión totalmente distinta a los que se habían quedado con el poder, más que nada después de Caseros y más que nada después de la batalla de Pavón. ¿Ya? Bien, entonces, bueno, la consecuencia es que nos llevó a nosotros una historia muy sesgada, con muchos ocultamientos y muchos silenciamientos. Y bueno, una parte que fue silenciada o que no se le dio mucha importancia o trató de ocultarse, es más que nada la parte del pensamiento político y el pensamiento económico de San Martín. Pero bueno, antes de arrancar con esa arista del gran libertador, estoy con compañeros docentes y bueno, tengo, digamos, no puedo escapar, digamos, de un compromiso de tener que hablarle del San Martín educador. O sea, San Martín, podemos decir, es un hombre de su tiempo. Como le dije, él abrazó a las ideas más modernas y más revolucionarias de su momento. A lo que me estoy refiriendo a las nuevas ideas. Eran partidarios de la ilustración, del liberalismo, de su ala más revolucionaria. Y por lo tanto no tenía contradicciones. Él creía que la razón y la expansión de la educación eran herramientas primordiales en este proceso de liberación que se estaba llevando en Europa. San Martín actuó en Europa. Para contextualizar, estábamos en plena Revolución Francesa, en expansión, que esa misma revolución llega a España, esas ideas llegan a España y después se trasladan a América, a Hispanoamérica. Bien, hay algo que, bueno, para entender por qué San Martín abrazó a estas ideas. En España había una situación particular en esa época. Una sociedad de casta muy rígida. Bueno, ¿cuál era el destino de una persona que vivía en España ya a fines de 1700, principios de 1800? O ser noble, o ser parte del clero, o ser campesino. Ese era el destino que tenía cada español que vivía en la península. O también se le abría otra opción, migrar a América. Estaba muy controlada la migración de españoles a América, porque ¿cuál era el miedo de la metrópoli? Que se le despueble España, porque había más oportunidades en América. O ingresar al ejército, al oficio de la muerte, para poder escapar de la mendicidad, de ser campesino, de ser la capa más explotada. Y bueno, ahí entendemos por qué el papá de San Martín, don Juan de San Martín, lo primero que hace cuando llega a España, llega a una situación económica muy comprometida, y entonces coloca a sus hijos directamente en el ejército. Y el ejército de España tenía una particularidad en aquella época. Había sido muy influido, había penetrado mucho las ideas liberales, porque era un ejército de reinante popular, más que nada. Un ejército donde el sector popular pesaba mucho. Entonces, ahí entendemos por qué vamos a encontrar a San Martín y a muchos otros oficiales que también abrazan esta causa de las nuevas ideas, siendo que España era un reino absolutista. Bueno, después su formación va a tener también, que se menciona, un hombre clave, San Martín. Después de los diferentes destinos que va llevando San Martín, bueno, que también va llevando su formación, llega a Cádiz. Estaremos ubicando en 1803, 1804, y ahí en Cádiz queda bajo el mando del general Solano. El general Solano era un criollo oriundo de Venezuela, y bueno, tenía la comandancia ahí a cargo de la ciudad puerto de Cádiz, y era también un gran militante de esta causa revolucionaria. Y San Martín lo tomó como referente. Y bueno, ahí todas las crónicas dicen que bueno, fue clave caraqueño en la formación, y se presume que él fue el que lo llevó después a integrar las diferentes logias operativas, que eran más que nada
eran partidos políticos que actuaban secretamente porque no podían actuar al descubierto, porque recordemos, estábamos bajo a España, a pesar que sufrió la invasión francesa, bueno, no eran bien vistos esta cuestión. Bueno, la cuestión que, bueno, San Martín, aparte, bueno, de tener una gran formación intelectual, una gran formación política, que era continua, también se interesó por, en lo personal, incluirse en música, en canto. Y bueno, llega el momento de la revolución, llega la invasión francesa a España. Él ve que, bueno, se había dado un proceso también revolucionario en la península, la formación de las juntas para cubrir ese vacío de poder que había dejado cuando cayeron en desgracia en prisioneros la familia real. Y, bueno, se desata la guerra y ahí ve San Martín que, bueno, que en España, analizando, viendo toda la situación, la revolución que se podía quizás lograr llevar adelante no tenía futuro. Entonces ahí él decide con otros americanos, criollos y también algunos españoles, trasladarse a América para continuar esa lucha. Para llevar esa lucha, veían que en América había un terreno más fértil, había más posibilidades. Y así es como San Martín llega a América, a Buenos Aires. Y en Buenos Aires, bueno, sabemos que las primeras misiones que le dan el gobierno revolucionario, ya sea el primer triunvirato, después el segundo, y después, bueno, el directorio, es organizar cuerpos del ejército, como los granaderos, después lo envían al ejército del norte, y por último, bueno, por pedido de él, al Cuyo, sabemos. Y en todo ese derroteo, San Martín, aparte de organizar militarmente las armas del Río de la Plata, ahí empezó a demostrar una gran preocupación por la educación de sus soldados, de sus tropas y de sus oficiales. O sea, paralelamente, a medida que iba llevando adelante la instrucción militar, también, bueno, fue muy insistente con la formación educativa y política de sus soldados y más que nada de sus oficiales. San Martín era propietario de una gran biblioteca de más de 800 libros. Era muy sorprendente para que una persona de su grado, también de la forma militar que él ostentaba, de los ingresos económicos que él tenía, que tenga esa biblioteca. Eso, digamos, atestigua, bueno, su fe en la educación, en la expansión de la educación. Entonces, a cada lugar que lo trasladaban, él siempre que hacía, llevaba consigo su biblioteca para seguir formándose continuamente él y todos los que estuviesen bajo su mando. Y bueno, aparte de la formación política, también se encargó de la formación de matemáticas, ingeniería militar. La verdad que era espectacular San Martín en ese sentido. Cuentan las crónicas también muchos testigos de que, bueno, era muy común verlo a San Martín en la noche, en los fogones, con la tropa, con los soldados, leyéndole libros de los autores más revolucionarios de esa época. Y aparte, porque habían en realidad muchos de los soldados eran analfabetos. Y aparte de hacer la lectura, también anotaban y les daba la respectiva explicación. Bien, y cada vez que bueno, la situación americana que tenía que trasladarse él para expandir la gesta libertadora, llevaba consigo la biblioteca para continuar la formación de él y de todos los que estaban alrededor de él. Bueno, me voy a centralizar un poco más, que hay ejemplos más concretos que nos dejó mucha documentación cuando él estuvo como gobernador de Mendoza. El San Martín político, el San Martín funcionario y el San Martín educador. En Mendoza, bueno, él se va a preocupar mucho por la educación, por ejemplo, va a apoyar la creación de una escuela lancasteriana, va a establecer una imprenta, va a apoyar a que los jóvenes editen un diario para divulgar conocimientos e ideas para la formación de la población, la formación educativa. Bueno, con las regalías, con lo que se sacaba de la publicación, se usaba para mantener el colegio.
y también para apoyar al teatro. Él tenía una gran predilección por el teatro, él creía que el teatro era también una herramienta de educación cultural muy importante. Ahí en Mendoza se encontró con la circunstancia de que el clero, una parte del clero que era reaccionario, porque era otra parte que apoyó a San Martín, como Fraile Beltrán, Fraile Aldao y mucho más, que le pedían que cierren el teatro porque lo consideraban como pecaminoso, hereje. Y no, él digamos, respaldó a la acción del teatro rotundamente. También, bueno, aparte de expandir la educación en Mendoza, desde el ejército y desde su cargo civil, se preocupó mucho por los contenidos y por la pedagogía, también por la pedagogía. Por ejemplo, y la metodología. Hay una frase que rescatamos ahí propiamente de él, de Mendoza, que dice así: los gobiernos interesados en el progreso de las letras no deben cuidar solamente de que se multipliquen las escuelas públicas, sino de establecer en ella el método más fácil y sencillo de enseñanza. Bueno, y por lo que vemos acá, apoyar a la expansión de la educación pública y, como dije recién, a la metodología y a la pedagogía. Y también, bueno, apoyó a la educación gratuita. Era un gran, digamos, se preocupaba mucho por esta cuestión, que la educación sea gratuita. Por ejemplo, respecto a eso dice lo siguiente: un gobierno independiente debe facilitar desde sus primeros pasos la adquisición de conocimientos útiles a todas las clases del Estado. Bueno, algo que él también creía que era un elemento fundamental para poder llevar adelante esta misión liberadora a través de la educación fue la creación de bibliotecas. En 1818, en un primer testamento de él, dona su biblioteca personal, que se mencionó anteriormente, para fundar una biblioteca en Mendoza. La cuestión, como después, por circunstancias propias de su propio gobierno, no hizo falta y se creó una biblioteca pública en Mendoza. Y con respecto a eso nos dejó esta hermosa frase: las bibliotecas destinadas a la educación universal son más poderosas que nuestros ejércitos para sostener la independencia. Acá nos demuestra que creía que, digamos, más que la fuerza de la bayoneta, creía más en la fuerza de la razón, en la educación. Después, bueno, cuando se cruza los Andes, llega a Chile, también lleva adelante toda esta política a favor de la educación. Cuando recibe el premio económico por sus victorias en Chacabuco y Maipú, unos 10.000 pesos fuertes de la época, los dona enteramente para fundar la Biblioteca Nacional de Santiago de Chile. Y al respecto nos dice lo siguiente: los días de estreno de establecimiento de ilustración son tan luctuosos para los tiranos como plausibles para los amantes de la libertad. Y bueno, y después, como sabemos, después de Chile, fue en Chile, se traslada al Perú, y en Perú, ya digamos como protector del Perú, y por ahí con digamos, una situación más de poder, lleva adelante una gran acción a favor de la educación, y ahí va a parar, termina, encuentra su destino final, su biblioteca personal. Su biblioteca personal queda, la dona enteramente para la fundación de la Biblioteca Nacional del Perú. Y nos deja la siguiente frase: la Biblioteca Nacional es una de las obras emprendidas que prometen más ventajas a la causa americana. Todo hombre que desee saber puede instruirse gratuitamente en cuanto a ramo y materia que convenga. Acá vuelve a aparecer, digamos, esa idea de San Martín de la importancia de la educación gratuita y pública. Así que bueno, acá, a través de estos testimonios propios de él, encontramos y podemos afirmar que había un San Martín que estaba a favor de la educación, de la expansión de la educación pública, gratuita para todos y todas. Y hay una frase que también nos dejó, que es muy fácil de recordar, que con esto él sentencia su posición frente revolucionaria a través de la educación, con la siguiente frase: sin educación no hay sociedad. Sin educación no hay sociedad. Hacemos un punto y aparte, nos vamos a trasladar
al otro aspecto que también fue muy solapado por la historia oficial, por la historia que construyeron los ganadores de la Guerra Civil, la Oligarquía Terrateniente y Portuaria de Buenos Aires, que es el aspecto, digamos, más netamente como funcionario político, gobernador de una provincia que, como todos sabemos, fue el gobernador intendente del Cuyo, que en esa época, bueno, estaba lo que era Mendoza, San Juan y San Luis. Me tendría que plantear una pregunta para seguir por la exposición. ¿Por qué San Martín quería ser gobernador del Cuyo? Bueno, rápidamente le voy a dar mi explicación. Había fracasado en nos tengo que poner en contexto. En 1814, la revolución a escala continental estaba fracasando, estaba siendo derrotada en todos los focos, desde México hasta el Alto Perú y Chile principalmente. El único foco que estaba resistiendo a duras penas era justamente el nuestro, el del Río de la Plata. Y sin ningún tipo de apoyo internacional, porque ¿qué pasó? En Europa se restableció el absolutismo real a fuerza de una gran represión, una terrible represión. O sea, todos los cañones apuntaban contra el territorio rebelde del Río de la Plata. Entonces, bueno, al fracasar la segunda campaña del Alto Perú de Belgrano en 1814, se abrió una brecha que posibilitaba a los realistas avanzar y terminar la guerra de independencia favorablemente para la causa de ellos, la causa del absolutismo. Eso significaba volver a la situación anterior y a un terrible oscurantismo, si estamos hablando del mito educativo. Entonces lo trasladan a San Martín, que era el oficial más competente, a que se haga cargo de esa brecha, y ahí él, bueno, lo que es el destino, se encuentra con Belgrano y lo acompaña Güemes. Y tanto Güemes como Belgrano le transmiten toda su experiencia en ese frente de guerra norteño. Porque San Martín no conocía acá la estadía de San Martín acá. Fue breve, él estuvo en su niñez 6 años y después estuvo 30 y pico de años en España. Bueno, y recién hacía un poco más de 2 años que estaba en el Río de la Plata, bueno, y esa gran frontera norte para él era una gran incógnita. Aunque bueno, como dije, era un hombre de formación, se preocupó por saber de la situación, y bueno, ahí fueron claves Güemes y Belgrano. Y se dio cuenta de que ese no era el camino, por un montón de factores. Por el apunamiento, la terrible altitud, la gran amplitud térmica, días muy cálidos, noches muy frías, la geografía, atravesar extensos desiertos, encontrarse por ahí también con pantanos, con zonas selváticas, enfermedades tropicales que hacían estragos, y por sobre todo, bueno, esto provocaba un gran desgaste en las tropas, y lo peor era que era un territorio que desde 1809 los realistas eran fuertes. Entonces, bueno, que ve él que el eje de la revolución, de la lucha, debe correrlo, debe buscar otro lugar más estratégico. Y ese lugar era el Cuyo, el viejo era el Cuyo. Entonces, bueno, ahí empieza lo que nosotros conocemos como el plan continental. Armar un nuevo ejército en el Cuyo, abrir un nuevo frente de guerra a los realistas, cruzando los Andes, liberando Chile, unir fuerzas con los chilenos, y de ahí, bueno, ir por el Océano Pacífico y atacar directamente al corazón de la causa realista en América del Sur, que era Lima. Bien, entonces, bueno, él necesitaba urgentemente ser gobernador del Cuyo. Y por esta razón, esta era la justificación. La cuestión, bueno, que él sea gobernador, porque, bueno, como dijo Pablito anteriormente, había un régimen centralista, no había el régimen centralista no reconocía el derecho de autonomía a los provincianos. Era algo que digamos, Buenos Aires se creía que era la nueva metrópoli, los porteños, la élite porteña creían que era la nueva metrópoli heredera de los españoles. A las provincias las consideraban meras divisiones administrativas. Entonces San Martín, bueno, le pide al director Posada que lo designe gobernador de Mendoza, del Cuyo, y bueno, lo logra, se lo dan, y bueno, cuando llega al Cuyo se encuentra con una situación paupérrima, una situación, digamos que, con un gran desafío más que nada.
para ilustrar un poquito la situación del Cuyo, se encuentra con una economía estancada y en crisis. ¿Por qué? Porque en su historia reciente, había tenido diversos golpes la economía del Cuyo, que la deprimió. Antes del estallido revolucionario, la reforma borbónica, por ejemplo. La corona le dio más prioridad a los productos españoles que competían con los cuyanos, recargándole de impuestos a los cuyanos y eliminándole impuestos a los que se producían en la península, para que no puedan competir. Es más, a veces llegó al extremo de, por ejemplo, de prohibiciones y de destrucción de algunas producciones, como por ejemplo los olivos. Después, bueno, el segundo golpe fue cuando estalló la guerra de independencia, la guerra revolucionaria. El Cuyo tradicionalmente tenía un circuito de comercio con el Alto Perú, con lo que hoy sería Bolivia. Porque, bueno, le proveían a las ciudades mineras, por ejemplo el Potosí, de todo lo que necesitaban esas ciudades, de comida hasta aguardiente, vino, conservas, frutas secas, frutos secos, etc. Y era un comercio muy redituable porque ¿qué cobraban los cuyanos? ¿Qué obtenían? La divisa de esa época, plata constante y sonante. Pero bueno, cuando estalla la revolución, el Alto Perú se lo pierde, recién se menciona, hubo 2 intentos de recuperarlo y los 2 terminaron en un rotundo fracaso. Entonces, bueno, se corta ese comercio que era primordial para los cuyanos. Y el tercer factor, el tercer golpe de la economía cuyana, vino propiamente de Buenos Aires, de Rivadavia. Rivadavia ya había, en 1811, había sido el hombre detrás del poder del primer triunvirato y era, digamos, el que tenía en su mano el poder de decisión dentro de ese triunvirato. ¿Y qué había hecho? Había implantado, había favorecido a la política de libre importación. Ya abrió de par en par la economía del Río de la Plata a las importaciones británicas. Entonces, bueno, producían lo mismo que el Cuyo, no sé, por ejemplo, ponchos, por ejemplo. Y no podían competir, ¿no? No había manera de competir. Y es más, si el Cuyo podía quizás reemplazar el mercado del Alto Perú por el de porteño, era imposible. Entonces, bueno, con todo eso se encuentra San Martín. Otra cuestión más que también va a conspirar contra, que no va a ayudar a San Martín en su gestión como gobernador, digamos que nosotros lo veríamos como un gran obstáculo, fue la misma Buenos Aires, la élite de Buenos Aires, el grupo gobernante, que bueno, se manifestaba a través del directorio centralista. Ni bien San Martín asumió el cargo de gobernador, empezó a sufrir ataques de su antiguo compañero y ahora en ese momento que era enemigo, Alvear. Alvear conspiró constantemente para eliminar a San Martín de la escena política. Por suerte, bueno, el directorio de Alvear duró 3-4 meses, pero los problemas no terminaron, continuaron, porque, por ejemplo, otra situación que también que vino de parte de Buenos Aires fue que Buenos Aires, ¿qué tenía como prioridad? ¿Qué tenía como prioridad para, digamos, respaldar económicamente? ¿La guerra contra España? No. En ese momento tenía una preocupación o una prioridad de un enemigo más cercano a vencer, a los federales del litoral, a los federales de la Liga de los Pueblos Libres, que tenían un contraproyecto, que proponían un contraproyecto contrario a los intereses de Buenos Aires. Que, bueno, a través de su líder, José Gervasio Artigas, hizo que, bueno, empezó a amalgamar una alianza que cruzó el litoral, llegó inclusive hasta la provincia de Córdoba. Que fuera este proyecto un poco para contar, hablaba de, bueno, era más igualitario, más democrático, asambleísta, proteccionista, quería digamos, habilitar más puertos para romper el monopolio aduanero de Buenos Aires. Bueno, y por sobre todo, lo que más hizo temer a Buenos Aires fue justo en ese año 1815, la reforma agraria que empezó a llevar adelante Artigas, el reparto de tierras hacia los más desfavorecidos, gauchos, mestizos, zambos, viudas. Eso, digamos, fue, digamos, la gota que rebasó el agua. Entonces Buenos Aires, ¿qué
¿qué decidió? Había que eliminar a Artigas. Aparte Artigas también levantó la bandera de la autonomía, del reconocimiento de los derechos de los provincianos. Entonces, bueno, todo el financiamiento de guerra se desviaba para la guerra contra los artiguistas, en detrimento de San Martín. San Martín constantemente pedía, hay documentación, amenazaba con renunciar, y bueno, era tan insistente que algo le llevaba, pero a cuentagota. Un poco la situación mejora cuando llega Pueyrredón, pero que era un aliado. Pero después Pueyrredón termina claudicando y termina defendiendo los intereses del centralismo de Buenos Aires. Bien, uno diría, ¿y cómo hizo entonces para construir el ejército de los Andes ante esta situación que acabo de describir? Bueno, todos los historiadores, muchos historiadores, o el gran arco de historiadores, desde Alperindón, inclusive, que es un liberal, hasta Perón, que recordó que Perón, por ejemplo, fue profesor de historia y escribió sobre la vida de San Martín. Todo ese arco de historiadores coincide que San Martín de la nada construyó el ejército de los Andes. Pero ¿cómo fue? Llevó adelante una gran intervención estatal en la economía. Hoy, algunos historiadores liberales de presente, si escuchan esto y si analizan bien lo que hizo San Martín, se les pondría los pelos de punta. Bueno, un historiador reflexiona, Galazo, y dice, le llama la atención esto de San Martín, porque ahora cuando empieza a hacer un punteo de todas las obras que llevó adelante para activar la economía del Cuyo, esta intervención, en primer lugar, ¿por qué la llevó adelante? Porque en Cuyo no había casi una burguesía, era una burguesía muy débil, entonces no podía activar la economía. Entonces cuando ocurre eso, ¿quién tiene que ocupar ese rol? El Estado. San Martín, eso fue lo que hizo. El Estado se transformó en burgués, ¿para qué? Para activar la economía del Cuyo. Y activando la economía del Cuyo, iba a poder conseguir o juntar los recursos para armar el ejército de los Andes. Bien, Galazo reflexiona sobre esto, pero dice, ¿cómo fue que San Martín hizo esto? Es muy parecido, lo que hizo San Martín en el Cuyo es muy parecido a lo que pensó Moreno. Entonces, ¿qué planteó Galazo? Que San Martín le dio continuidad al plan de operaciones de Moreno. ¿Y qué era el plan de operaciones? ¿Qué proponía el plan de operaciones de Moreno? Lo que recién dije, si el Estado es muy débil, si la burguesía no existe o es muy débil, ese rol tiene que ocupar el Estado para activar la economía, más que nada en un momento de guerra, porque sin recursos no se puede llevar ninguna guerra, mucho menos el plan continental que planteaba San Martín, de librar Chile y Perú. Entonces, bueno, ese plan de operaciones, tengo que hacerlo mención, algunos puntos, por ejemplo, proponía expropiar grandes fortunas parasitarias que no fuesen productivas, ese es el término. Las consideraba como el agua podrida, o sea, se estanca y no produce nada, ¿no? Corrupción produce. Entonces, bueno, ¿qué proponía? Expropiarlas, crear un capital nacional y con ese capital nacional invertirlo en actividades claves, actividades económicas estratégicas, como por ejemplo la metalurgia. La metalurgia para la industria armamentista, por ejemplo. También proponía proteccionismo, poner coto a la libre importación. ¿Qué más proponía? Reparto de tierras. Otra cuestión más que también es muy similar, que hay que mencionarlo, proponía estatizar la actividad minera, pero principalmente del oro y de la plata, que esa actividad clave no quede en manos de privados, que el Estado tiene que monopolizar la actividad minera, de oro y de plata, para poder monopolizar la actividad financiera después. Bueno, y se sigue preguntando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que San Martín, con su obra, casi reproduce lo mismo que propuso Mariano Moreno, unos 4 o 5 años atrás? Bueno, hay una respuesta. San Martín, cuando llegó de la península, estaba solo. Y él quería participar en política, entonces tuvo que hacer alianzas. ¿Y con quién salió? Con el sector más progresista, más revolucionario que había en Buenos Aires. ¿Quiénes eran los seguidores de Moreno? Lo que queda del morenismo, que en esa época se habían reconvertido en la Sociedad Patriótica, a cargo de Monteagudo, el fogoso Monteagudo.
Y bueno, y San Martín se rodeó de estos morenistas. El mismo Monteagudo fue su secretario personal después en la campaña del Perú, su hombre de confianza. Tomás Guido, Manuel Moreno, el hermano, Nicolás Rodríguez Peña, y también Álvarez Jontes. Entonces, ¿qué especularás? Que algunos de estos grandes hombres del morenismo que comulgaban las ideas de Moreno le presentó el plan de operaciones y San Martín después lo ejecutó en Mendoza. Bueno, acá llegamos a la parte final. Vamos a ver qué hizo San Martín con esta intervención estatal. Bueno, primero llevó adelante una política impositiva progresista, una política impositiva muy progresista. El que pagaba más, el que tenía más, pagaba más. El que tenía menos, pagaba menos. Así era más o menos en líneas generales. Por ejemplo, un ejemplo concreto, mandó hacer un censo de catastro para ver la cantidad de tierra que tenían los terratenientes y para tener una evaluación fiscal. Entonces, sobre esa evaluación fiscal, le cobraba impuestos, obviamente, podía cobrar un impuesto real a los grandes terratenientes del Cuyo. Bien, después, bueno, eso no bastó para armar ese capital que necesitaba para activar la economía. Entonces, ¿a qué recurrió? A empréstitos forzosos. Bien, esto tampoco alcanzó. Entonces, ¿a qué más recurrió? A confiscaciones y a expropiaciones. Estas confiscaciones de fortuna y expropiaciones de tierra, de propiedades. ¿Y contra quién lo dirigió? El primero y principal, contra los realistas que habían emigrado, que se habían escapado a Chile. Segundo, contra los realistas que se habían quedado en el Cuyo. Y tercero, contra los criollos, que los llamaban malos americanos, que apoyaban a la causa realista. ¿Bien? Y ahí ya empezó a tener formas de capital nacional a cargo del Estado para empezar a inyectar dinero en la economía cuyana. Y bueno, por ejemplo, va a apoyar, a fomentar la actividad vitivinícola, por ejemplo. Y hay una anécdota muy interesante, muy linda respecto a esto, a este apoyo a la industria vitivinícola. Y que también muestra la colonización pedagógica que teníamos los americanos en aquella época. Este hecho lo rescata Manuel de Olazabal, un oficial, digamos, muy cercano a San Martín, que dice que, bueno, San Martín dice, mira, yo te voy a mostrar a vos qué tan onubilados están los americanos por lo europeo, por lo extranjero. Esta noche voy a invitar a comer a unos oficiales, yo te voy a dar una señal, tráeme vino, pero yo qué voy a hacer, mirá, te muestro, yo voy a cambiarle al vino importado de Málaga, le voy a poner la etiqueta de vino de Mendoza. Y al vino mendocino le voy a poner la etiqueta del vino de Málaga. Y vamos a hacer una catación. Y ahí te voy a demostrar qué tan, lo terriblemente colonizado que estamos, que bueno, que es otro aspecto que hay que trabajar para poder ser libre. Entonces llega el momento, viene la sobremesa y dice, vos, ordena traer los vinos para hacer la catación. Y bueno, ¿qué hacen? Toman primero el vino de Mendoza, el supuesto vino de Mendoza, la de Málaga. ¿Y qué dicen los oficiales? Es bueno, pero le falta aroma, le falta fuerza. Lo empiezan a criticar, encontrarle todos los defectos posibles. Y después toman el de Málaga, que era el mendocino. Y dice, este sí que es un buen vino. La verdad es que este vino es hermoso, es el mejor, que viene de Málaga, no tiene comparación con los de acá. Entonces San Martín no aguanta más, echa una gran carcajada y le dice, ustedes no saben ni un diablo de vinos. Y bueno, y ustedes están, digamos, para menos, ustedes están colonizados su mentalidad está colonizada, entonces hay que trabajar sobre eso. Bueno, acá te muestra también un San Martín proteccionista, porque quiere proteger la industria vitivinícola de la competencia extranjera y quiere ganar mercado. Entonces hay documentación de San Martín busca abrir mercado en Buenos Aires. La única forma es pidiéndole algo al directorio que establezca medidas proteccionistas. Bueno, si hablamos de la industria vitivinícola, bueno, también tenemos que hablar de la agricultura. Con respecto a la agricultura, él, bueno, la va a fomentar. Es más, el Estado va a hacer también una gran intervención, porque va a poner en producción
toda la tierra fiscal posible que podía ser cultivable, porque recordemos que es una zona árida, y va haciendo inversión en la expansión de las acequias, para poder los regadíos. Para aumentar la producción digamos, de trigo o de los productos autóctonos de zonas secas, como aceituna, uva, todos los... ¿Para qué? Para alimentar al ejército y también para tener un excedente para venderlo en el mercado. Después, bueno, otra actividad que también va a fomentar, gracias a la formación de este capital, que el Estado inyecta a la economía, es la minería. Tiene los Andes enfrente y estaban sin explotar, entonces San Martín lleva adelante, bueno, la explotación de recursos claves, por ejemplo, hierro, plomo, azufre, todo lo que se necesitaba para equipar un ejército. Entonces hay un fomento de la minería, que después se abandona. Después cuando San Martín se va, se abandona. Y, por ejemplo, bueno, un Sarmiento, que no es un personaje que me guste mucho, pero hay otro Sarmiento. Hay momentos que Sarmiento, digamos, pero muy pocos momentos que tiene lucidez, hace un alegato cuando es presidente a favor de la minería. Y él dice que Dios da bizcochas que no tiene muela, refiriéndose a que, bueno, acá no había nadie que quiera explotar la riqueza minera de la región cuyana. Pero volviendo, bueno, a la época de San Martín, también fomenta, bueno, gracias al fomento de la minería, y también a la decomisación de Campana y todos los metales que había en Mendoza, se logra, bueno, establecer talleres de fundición, talleres metalúrgicos. Y bueno, a cargo de un sacerdote secularizado y muy ingenioso, que es Fray Luis Beltrán, que logra, bueno, en tiempo récord, equipar al ejército de los Andes. No solamente con el material bélico, sino también, como dije, que era muy ingenioso, que era muy raro eso en un miembro del clero, le crea a San Martín todo, digamos, lo que San Martín podría necesitar para cruzar los Andes, para crear caminos donde no había camino, como puente levadizos, puente colgantes, portátiles para llevarlo en la travesía de los Andes. Bueno, otra industria más que también se ve beneficiada por esta intervención estatal en la economía es la industria química, a cargo de Álvarez Condarco, un personaje singular que merece otra charla, que bueno, logra producir la pólvora necesaria para el ejército de los Andes. Bueno, y me está faltando uno, que lo dejé para lo último. La industria textil. La industria textil recibió un gran impulso que fue tal el impulso que recibió que pudo vestir a más de 5.500 hombres. Imagínense, vestir, no solamente vestir, abrigar y el equipamiento, que estamos hablando, por ejemplo, de las carpas, las tiendas que necesitaban. Eso yo tengo que hacer justicia, porque muchas veces, ¿qué hacen? Ponen como modelo en la historiografía oficial a las damas mendocinas de la alta sociedad que entregaban sus alhajas y con ese dinero supuestamente cubrieron gasto del ejército, que es una soncera, como dijo Pablo Rodríguez. Eso es una soncera. No quiero desmerecer a las damas de la alta sociedad, pero hay documentación que muestra de diferentes historiadores que superaban apenas los 400 pesos fuertes de la época. Algunos historiadores son muy duros con esta donación. Algunos dicen que alcanzaba para liberar a un solo esclavo. Yo, haciendo un poco de cálculo, bueno, más o menos alcanzaba para 6, 7 esclavos. Más de eso no. ¿Qué hacían el ejército de San Martín con 7 esclavos liberados que después, bueno, obviamente fueron reclutados para el ejército a cambio de la libertad? No alcanzaba. Bueno, pero las damas mendocinas entregaron mucho más. Entregaron a sus maridos y sus hijos para el ejército. Y además entregaron tiempo, trabajaron a destajo y al contrarreloj. Y muchas veces ad honorem. ¿Está? Ustedes imagínense la masa de dinero que hay en esa producción para vestir a 5.500 hombres y equiparlos. Y esto no es nada, también queda documentado que ya en la última etapa de la formación del ejército de los Andes, faltaban en material y en dinero también. San Martín hizo un cálculo, que faltaba cubrir un gasto de 20.000 pesos fuertes, un poquito más, 20.000 y pico. Pero entonces, ¿qué hace San Martín? Una proclama para un último esfuerzo de la población cuyana.
Y esa proclama es respondida más que nada por el pueblo llano. Y logran conseguir esa suma que necesitaba San Martín para terminar de hacer de conformar el ejército de los Andes. Y la superan abiertamente. Consigue más de 27.000 pesos fuertes de la época. Y en el registro, que era muy cuidadoso con el registro contable, de Quinto Nava, la mayor aporte vino por parte de las mujeres villanas y del sector popular. Del sector popular. Ponchos, ponchillos, digamos, usos de hilo, no sé, ovillo de lana, comida, parte de la producción digamos, particular de la familia también la donaron, dinero en efectivo, todo lo que pueden donar lo donaron y logró cubrir y superar, digamos, llegar a la suma de 27.000 pesos. Esto lo que demuestra, bueno, que las que realmente fueron patriotas en esa gesta fueron las mujeres. Y tampoco las quiero sectorizar acá. Muchas actuaron como espías, muchas actuaron como guerrilleras y muchas acompañaron también al ejército de los Andes. Bueno, ¿cuál fue el resultado después de todo esto? Ya para cerrar la charla y para ver el éxito del plan económico de San Martín, de esta intervención estatal en la economía, armó, vistió, equipó y abasteció a un ejército de 5.500 hombres, que llevó más de 18 cañones, 9.000 balas de cañón, de metralla, todo lo que necesitaba. Pudo financiar la compra de miles de caballos y de mulas y de ganado en pie, de vacas, para llevar para la alimentación. Un éxito total. Y bueno, la cuestión, bueno, que este aporte fue clave porque se pudo abrir un nuevo frente de guerra a los realistas, lo que llamamos el Frente Oeste, que bueno, fue efectivísimo porque apenas cruzó los Andes, obtuvo una gran victoria, así en número venció en la victoria de Chacabuco, tuvo 130 bajas el ejército de los Andes y 600 muertos realistas más 500 heridos. O sea, fue una paliza, digamos, la preparación del ejército de los Andes fue rotundamente exitosa. Y ese ejército de los Andes continuó su camino, liberó Chile, llegó a Perú. San Martín, bueno, por cuestiones políticas que también contó Pablo, que fue abandonado por Buenos Aires, tuvo que cederle el mando a Bolívar, porque vio que estaba en mejor posición, que era el hombre del momento. Pero ese ejército continuó y siguió hasta la última batalla, hasta Ayacucho, logrando poner fin, de una vez para siempre, en esa época, a 300 años de tiranía, de oscurantismo y de absolutismo oprobioso, que dejó miles y miles de víctimas a lo largo de esos 300 años. Así que bueno, hoy más que nunca, bueno, hay que seguir reivindicando a San Martín y reivindicar estos aspectos que fueron ocultados adrede. Por ejemplo, esta lista de el San Martín economista, el San Martín que tenía una visión de que el Estado tenía que ser el motivador, el incentivador de la economía, que contradecía a la política económica que defendía Rivadavia y los herederos de Rivadavia, los Mitre, los Quintana, los Martínez de Oz, los Prier de Bacena, los Cavallo, y los Prat Gay, y todos los que conocemos en los 4 años pasados. Así que bueno, espero que esta charla haya servido para la formación, tanto educativa como política, y bueno, le agradezco por el minuto, el tiempo que ustedes me han dedicado. Muchas gracias a todos y todas. Viva San Martín, viva la Patria Grande, viva la libertad. Muchas gracias a vos, Julio. Muchas gracias, Pablo, la verdad, impecable, súper claro. Nos quedaríamos un montón de tiempo escuchando, porque la verdad que esto de poder llevarnos a otro lugar y contextualizarlo y traernos al presente, y la verdad es que, nada, es como dijeron ustedes, no hay que dejar que queden en la historia, sino que hay que reivindicar día a día cada lucha y cada frase que hoy compartimos. Agradecerle formalmente, creo que está el compañero, a Juan Manuel Castardo,
miembro del Consejo Directivo del Secretariado Provincial. Juan, sé que estabas ahí complicado, pero si querés darnos unas palabras, que estuviste acá. Ahí está, Juan. Ahí me... Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha bien. Bueno, recién llego acomodándome en casa, pero bueno, seguí atentamente en todo el trayecto desde La Plata hasta mi casa, la charla tanto de Pablo como de Julio, así que agradecerles, excelente propuesta del SADOP, y realmente la figura de San Martín, como decían, da para muchísimas charlas. El San Martín militar, el educador, el gobernador, el libertador, da para muchísimo para hablar de San Martín. Y bueno, claramente cómo se ve reflejada la disputa, ¿no? Venía escuchando en el auto cuando Pablo hablaba de los proyectos y cómo el enfrentamiento de esos dos proyectos en la figura de San Martín y de Rivadavia, ¿no? Y cómo, si bien la historia no es una historia circular que se repite, sí puede ser interesante verla como una figura en espiral, ¿no? Que va hacia adelante, pero que tiene puntos en contacto, y que esos dos proyectos siguen en pugna, ¿no? Entonces, me parece que esta charla es muy interesante, porque si bien estamos hablando de una figura trascendental de la historia argentina, tiene vigencia y tiene muchísima actualidad, ¿no? Sobre todo cuando se enfrentan estos dos proyectos, ¿no? El proteccionismo, el industrialismo, la intervención del Estado, contra un modelo solamente que busca exportar materia prima, basarse en los commodities y en la especulación financiera. Y después también ver cómo la guerra mediática, ¿no? que sufrió también San Martín, que después tuvo que dejar su patria, irse a Europa, y vemos también cómo los grandes libertadores de nuestra patria sufrieron lo mismo, ¿no? Por parte de la prensa hegemónica y de los poderes concentrados. Y como educadores, reconocer que la educación, la escuela, el diseño curricular también es un territorio en disputa, y que tenemos también que dar como sindicato, como docentes organizados, dar esa batalla también para que la educación esté al servicio de la liberación de la patria. Felicitarlos por la propuesta, agradecerles a Julio, a Pablo, a la delegación del SADOP Morón, y háganle llegar un gran saludo y un gran agradecimiento a ese grande Norberto Galazo por el artículo que se dio gentilmente para la revista Punto de Partida. Así que bueno, excelente trabajo, felicitaciones. Gracias, Juan. Gracias a vos por estar. Sabemos que están con una agenda bastante agitada, y así todo te comprometiste y estás acá compartiendo este rato con nosotros. Bueno, decirles que en el chat solo son palabras hermosas, excelente propuesta de SADOP, felicitaciones a los expositores, muy interesante, excelente, es muy grato escucharlos, felicitaciones, gracias por brindarnos partes de su tiempo, interesante exposición, o sea, cosas buenísimas que vienen escribiendo, excelente encuentro, gracias por brindarlo y permitir continuar aprendiendo. Les mandan muchos aplausos por todos lados, así que nada, compas, agradecerles profundamente. Le doy la palabra a Lu Jancotone. Perdón, yo digo Lu como si estaríamos en casa, porque me siento en casa. A Lu Jancotone, la secretaria general de SADOP Delegación Morón. Así cerramos este hermoso encuentro con ustedes. Bueno, sí, yo la verdad que estoy súper contenta, súper agradecida a Pablo, que tuvo la iniciativa como delegado, que nos acercó esta idea de pensar las efemérides, nuestra historia, los que reconocemos como próceres, desde otro lugar, y desde ese lugar aportar a esta batalla cultural que él expresaba. Bueno, a Julio también por su aporte generoso. Digo, la realidad es que nos dieron hoy
ampliaron nuestra mirada, digo, mucha información, muchos datos, una invitación a revisar la historia, que siempre es necesario. Por ahí Juan se me adelantó en algunas observaciones, digo, yo también no podía dejar de pensar en el relato de los compañeros, cuántos años de historia nos separan con la actualidad, pero cuántas cosas de la actualidad nos lo traen tan próximo, digo, esta cuestión de, bueno, en principio la cuestión ideológica y la disputa de los modelos, digo, porque también cuando aparece la mirada ideológica, hay como toda una construcción de, ay no, si hay una ideología es mala palabra, digo, y la verdad que la ideología es necesaria, que estos proyectos que están en disputa en este relato histórico siguen en disputa, como decía Juan, yo los escuchaba y decía, bueno, ahí están la disputa sobre las tierras, sobre la riqueza que las tierras generan, cómo se distribuye, digo, hay tantas cosas, el rol del Estado, hay tantas cosas que me hicieron venir a la realidad, que bueno, que me parece que eso también es interesante para que nosotros en nuestro rol ciudadano, pero también en nuestro rol militante y en nuestro rol como educadores podamos aportar cuando trabajamos estas cuestiones otra mirada. Así que como se nombró hoy varias veces, para nosotros Punto de Partida, que es la revista que lanzamos, que trabajamos desde la Delegación Morón, bueno, estas charlas también son para nosotros un punto de partida a que podamos seguir reflexionando, a que podamos seguir pensando juntos y generando propuestas y generando cambios. Así que nada, súper agradecida, me parece que fue un encuentro muy enriquecedor para todos, así que queda abierta la invitación de que podamos repetirlos, de que podamos continuarlos, de que el espacio de Punto de Partida también sea un espacio próximo para todos los que quieran sumarse a esa construcción que hacemos desde la delegación, y para seguir fortaleciendo estas discusiones y esta batalla cultural que es tan necesaria para los objetivos que como educadores, como dirigentes sindicales tenemos, que es, bueno, nada, lograr la alegría de nuestro pueblo en términos generales. Así que bueno, gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos. Y ahora sí, nos despedimos agradeciendo un agradecimiento también, perdón, compañera, sí, Pablo. para los compañeros del fundador y de Nuestra Señora de Lourdes que estuvieron también presentes y comprometidos también en esta charla. Es muy importante la participación de nuestros compañeros del ámbito escolar. Yo también, disculpen, quería manifestar un agradecimiento a todos los interesados y también a los compañeros de ruta, a los compañeros de la Confederación del Oeste, Paola, Andrea, Oscar, que la verdad, bueno, muchas gracias por estar también aquí presente. Bueno, espero que se repitan estos encuentros sanmartinianos, belgranianos, de la patria grande y del revisionismo, ¿sí? Y la causa nacional y popular latinoamericanista. Bueno, ahora sí, damos por finalizado y agradecemos a todos y a todas por compartir este espacio con nosotros. Hasta la próxima.